Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa de tesis del doctorando Federico Rivas, licenciado Federico Rivas. Antes que nada me presento, soy María Gracia Senigiani. Hoy, en mi carácter de secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales, voy a presidir este acto académico. El título de la tesis que va a defender el doctorando se titula Contribución a la conservación de la biodiversidad de los territorios bajo manejo campesino indígena en Santiago del Estero, Argentina. Esta defensa se da en el marco del doctorado en Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenidos a todos los presentes, comité de tesis, miembros del jurado, público que acompaña hoy al doctorando. Voy a presentarlos a cada uno de ellos y a continuación voy a explicar cuál es la dinámica de este acto académico. Los miembros del jurado hoy presentes, la doctora María Estela Liliana Diodato. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Posee el título de doctor en Ciencias Forestales, otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid, España, y título de máster, otorgado por la Universidad Federal de Paraná, Brasil. La doctora se especializó en el área de protección forestal, con énfasis en sanidad y entomología forestal, en conservación de la biodiversidad. Tiene amplia experiencia en estudios faunísticos, ecología y manejo de insectos, plagas forestales, biodiversidad. Buenos días, Liliana. El doctor Carlos Eduardo Borgi, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias, sección Biológicas, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador principal del CONICET, profesor titular del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la Universidad Nacional de San Juan. El área de especialidad es la zoología, ecología animal, interacción planta-animal, manejo de fauna silvestre, conservación. El tercer miembro de este jurado, el doctor Gustavo Cruz Madariaga, ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Él es doctor en recursos naturales de la Universidad Freiburg, Alemania, profesor del Departamento de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza en la Universidad de Chile. Su labor académica se ha desarrollado en centros universitarios de Chile y Alemania. Su área de especialización cubre las áreas de silvicultura y manejo de bosques naturales, cartografía de la vegetación, evaluación de recursos forestales, manejo de áreas silvestres y evaluación del impacto ambiental. Ellos son miembros del jurado que hoy van a tener la tarea de hacer la evaluación de la defensa que vamos a escuchar a continuación. Los miembros, no quiero dejar de nombrar, los miembros del comité de tesis, aquellos que han acompañado en todo el proceso de formación al doctorando, el director de tesis, el doctor Miguel Graciolo. Él es Master Science en Ciencias Forestales de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, y doctor en la Universidad de Albert Ludwig en Friburgo, Alemania. El doctor Graciolo hizo su carrera profesional académica como profesor de silvicultura en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y el codirector, el doctor Alejandro Giraudo. Él es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenidos a todos los que he nombrado. Bienvenidos a todos los que están hoy presentes en este acto académico, compartiendo este momento con el doctorando. Ya una vez presentados, quiero restarle unos minutos a la defensa del doctorando para poder explicar brevemente cuál va a ser la dinámica en este acto académico. A continuación de mis palabras, le voy a dar la palabra a Federico por 45 minutos. Tendrá la posibilidad de hacer la exposición de su defensa. Una vez que finalice este espacio, vamos a dar un espacio de preguntas que generalmente van dirigidas desde los evaluadores
al doctorando, preguntas, aportes, dudas, consultas, todo lo que se necesite. Y particularmente en esta defensa, que hay público presente, les vamos a dar la posibilidad que puedan hacer un par de preguntas a aquellos que deseen. Lo que sí les voy a solicitar que lo escriban en el chat de este acto, ¿sí? De esta reunión, para hacerlo de forma ordenada. Por cuestiones de tiempos, generalmente les pedimos un par de preguntas como máximo. Una vez que termine el espacio de preguntas, sí voy a pedir que el jurado se retire a una sala virtual paralela, donde va a deliberar sobre la defensa y la nota de la asignación de la evaluación al doctorando. Mientras tanto, el resto de los que estamos presentes vamos a quedar a la espera. Les pido unos minutos para esperar al jurado que vuelva, que regrese y haga la lectura del acta de la nota asignada. Bueno, sin más demoras, si está todo claro, si no hay nadie que quiera hacer alguna consulta, le doy la palabra al doctor. Bien, bueno, parece que podemos empezar, María. Listo. Bueno, buenos días a todos y bueno, gracias por estar presentes. Bueno, comparto pantalla, ¿no? Sí, por favor, Fer. Bueno, muy bien. Gracias, María, gracias por presentarme. Vos también has leído ya lo que es el título de la tesis, que es el que vemos a continuación en esta portada. Lo repito por si acaso, que el título dice que la tesis es Contribución a la conservación de la biodiversidad por parte de los territorios indígenas campesinos en Santiago del Estero. Bien, y con respecto a mi director y codirector, también han sido presentados por María Gracia. A ver, disculpen un segundito, aprieto el botón y no está pasando la diapositiva. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Pueden ver? Sí, sí, Federico, ahí se ve. Bueno, gracias. Bueno, el esquema que vemos en esta diapositiva es la estructura que tiene la tesis. El componente central de la tesis ha sido, obviamente, la hipótesis. A partir de esa hipótesis se deriva un objetivo general. A partir del objetivo general, 4 objetivos específicos. Y enlazados a cada uno de estos objetivos específicos, por ejemplo, con respecto al objetivo específico 1, el capítulo 3, con respecto al objetivo 2, el 4, y así sucesivamente con el 5 y 6, con los capítulos 5 y 6. Como apartados previos a los objetivos y a los capítulos, teníamos 2 capítulos, uno de introducción y otro marco teórico, y finalmente la sección final de discusión general y conclusiones. Aquí en este esquema la sección final está al costado, a la izquierda lo señalo, uso el cursor como si fuera un puntero. La sección final está aquí simplemente por una cuestión de diseño, ¿sí? Para que quede más equilibrado el gráfico. Obviamente no responde a un orden del cuerpo del texto de la hipótesis. Debemos hacer en principio una contextualización ambiental y social del lugar y del área de estudio donde nos ha tocado llevar a cabo esta tesis. Lo que ustedes ven en la foto del esquema a la izquierda es la fisonomía típica del ecosistema de la ecorregión del Chaco Seco, es decir, un bosque de quebrachal alto, un bosque que es un
En realidad son paisajes que alternan diferentes tipos de ambientes, bosques, pastizales, palmares, humedales, etc. Pero ahora bien, ¿qué está pasando con este ambiente, con esta gran ecorregión? Tenemos diferentes problemáticas que están afectando, que están impactando negativamente sobre la ecorregión. Por nombrar las más importantes, he puesto en el esquema la deforestación, el cambio climático, los incendios y diferentes actividades de presión humana como construcción de infraestructura, caza furtiva, etc. Con respecto a la deforestación, podemos decir que los últimos informes emanados tanto desde FAO como desde el Ministerio de Ambiente de Nación, como también como UNCEF, muestran que la ecorregión del Chaco y en particular la provincia de Santiago del Estero están a la cabeza en las tasas de deforestación, hablando en criollo de desmonte. Lleva aparejada una pérdida de hábitat y una fragmentación de esos hábitats. Ahora tenemos en estos nuevos escenarios que tenemos la incidencia del cambio climático como un nuevo factor de, de presión sobre estos ambientes, y este cambio climático trae aparejado una serie de consecuencias, entre los cuales la mayor frecuencia y alcance de los incendios también es una consecuencia de peso al momento de la conservación de la biodiversidad. Y bueno, lo que ven en la foto a la izquierda, lamentablemente un oso hormiguero muerto. Cuando uno hace mención a infraestructura, traigo a colación, está en la opinión pública lo que está pasando lamentablemente en el Canal de la Patria por la mortandad de especies de fauna. Este oso que ustedes ven en la foto a la izquierda ha sido un oso atropellado en una ruta provincial del interior de Santiago del Estero. Y esto es lamentablemente moneda corriente, por lo cual podemos decir que en líneas generales la infraestructura que es planificada, diseñada e implementada en lo que es Santiago del Estero no tiene en cuenta el componente de fauna silvestre. O si lo tiene en cuenta en la etapa de ejecución de las obras, no se lo implementa o no se lo aplica. Entonces, todos estos procesos, como el investigador Alejandro Guiraudo establece en un capítulo del libro, traen a consecuencia un proceso de defaunación de lo que es el Chaco, en principio el Gran Chaco americano y en particular el Chaco seco. La hipótesis de mi tesis, permítanme un segundito, la hipótesis de mi tesis dice que los territorios indígenas campesinos mantienen mayor proporción de biodiversidad en la ecorregión del Chaco seco santiagueño en comparación a otras lógicas de uso territorial debido a la mantención de ecosistemas naturales poco disturbados. Esta hipótesis no pretende plantear o hacer una estipulación de que el actor social concebido como poblador indígena y campesino de alguna forma idealizar lo que es este tipo de actor social. No es esa la idea de la tesis. Eh, Entendemos que el ser humano en lo que son los ambientes naturales de alguna u otra forma genera presión sobre los ecosistemas al hacer uso de los recursos naturales y al ocupar esos ambientes. Ahora bien, lo que nosotros sí queremos, lo que la tesis sí pretendía de alguna forma colaborar y mostrar, es que estos actores sociales, o sea, estos calificados así, concebidos así, catalogados como pobladores rurales que pueden ser indígenas o campesinos, mantienen una relación con el ambiente que de alguna forma es más sostenible, más sustentable que otros usos del territorio que se están dando en la ecorregión del Chaco. Como contraposición, que es la lógica empresarial con el avance de la frontera agropecuaria, tanto para cultivos intensivos como para ganadería también intensiva. Ahí de vuelta no me pasa la diapositiva, no sé por qué.
A ver si ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, ahí pasó Federico. Ahí ha pasado, perfecto, bien. Bueno, devenido de la hipótesis, tenemos el objetivo general, contribución a la conservación de la biodiversidad por parte del territorio bajo manejo campesino indígena. Esa era nuestra gran meta en esta tesis. A partir de ese objetivo general se establecen, disculpen, se establecen 4 objetivos específicos. El primero es establecer de alguna forma nosotros para poder cuantificar cómo esos pobladores rurales, tanto campesinos como indígenas, mantienen servicios y biodiversidad. Primero, en primer lugar, lo que debíamos, en primera instancia, lo que teníamos que conseguir era ver cuánto territorio ocupaban esas poblaciones en la provincia de Santiago del Estero. Segundo objetivo, a partir de mapas de distribución potencial o mapas de nicho ecológico de las especies, elaborar mapas de patrones de riqueza de especies y a su vez eso vincularlo con el territorio campesino indígena. Tercero, desarrollar un modelo de conectividad de paisaje a escala regional, nuevamente vincular eso, por ejemplo, con los mapas de riqueza de especies generados en el capítulo anterior. Y el cuarto objetivo, identificar y cuantificar especies de mastofauna en esa escala local en la zona del Salado Centro, que posteriormente lo vamos a ver en un mapa donde está ubicada esta zona. Como decía anteriormente, el área de estudio a partir de los objetivos y esos objetivos a su vez concatenados en cada capítulo tenía un área de estudio particular. Entonces en los capítulos 3 y 4 el área de estudio era a una escala provincial. En el capítulo 5 el área de estudio, el capítulo que se refiere a la conectividad de paisaje a una escala regional, y el capítulo 6 a una escala local. La escala local es lo que vemos aquí en el mapa de abajo. Vemos un polígono celeste al interior de Santiago del Estero y su zoom, su escala más ampliada en esta imagen de Google Earth a mano derecha. En lo que es el mapa de Santiago del Estero arriba, vemos que en este mapa, aprovecho el espacio de esta diapositiva para presentar un mapa con una serie de puntos de diferentes formas y colores. Esos puntos y colores son los lugares, los sitios de ocurrencia de las especies muestreadas en la tesis, pero no de todas las especies, sino de la selección de especies que se hace en uno de los capítulos que vamos a ver de forma a continuación. Entonces ya nos adentramos en el primer capítulo, que era, como decía hace un rato, para poder de alguna forma mensurar lo que está pasando con los actores sociales concebidos como pobladores rurales, campesinos e indígenas. Primero, el primer paso lógico era determinar qué territorio ocupan. Y esto surge a colación de que en realidad esa superficie, ese territorio, no había sido calculado de forma presente, o al menos no calculado de forma geográfica, ¿sí? Plasmado en un mapa. Entonces, por los vacíos de información que teníamos en cuanto a ese parámetro, era necesario de alguna forma establecer ese territorio campesino indígena. Estos tipos de actores sociales, esta denominación que usamos en esta tesis de campesinos indígenas, es una concepción mucho más profunda de un marco teórico más profundo que ha sido de alguna forma concebido por autores previos, ¿sí? Podemos mencionar a Toledo, a Goncalves, a De Dios y a mis compañeras en la cátedra de silvicultura, las doctoras Magdalena Ab y Analía Guzmán, que también han trabajado con este tipo de actores sociales en sus tesis y las cuales de alguna forma yo, tomando y basándome en ellas, hemos llegado a establecer cuál sería la categoría de este actor social. Debo mencionar, a decir verdad, que este capítulo también es en gran medida
se ha podido concretar la colaboración de las doctoras Magdalena Abbe y Analía Guzmán, que me han ayudado en sobremanera para poder llevarlo adelante. Lo que vemos en esta diapositiva es el esquema conceptual y metodológico, es decir, la serie de pasos y procesos que hemos tenido que llevar adelante para poder establecer ese territorio o el mapa de ese territorio. En primer lugar, teníamos información previa a partir de los nacionales agropecuarios que establecen, por ejemplo, las EAPs, o sea, las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, investigaciones previas, como por ejemplo la investigación del doctor Mariot, y otras fuentes de información que de alguna forma nos llevan a esta primera etapa de conceptualización, ¿sí? Que es aquí lo que vemos en el esquema, la primera columna. Número, a una cuantificación, pero no plasmado en un mapa, de lo que es de la cantidad de superficie que ocuparían los pobladores de esta categoría en la provincia. Luego de esa etapa viene una etapa de formalización en la cual obtenemos generamos un primer mapa a partir de una clasificación digital de ambientes, que es a través de imágenes satelitales, una clasificación supervisada semiautomática del sensor Terra, perdón, del satélite Terra, sensor MODIS, y entonces, por qué hacemos esta combinación de metodologías sociales y geomáticas? En este caso, lo de la clasificación de una imagen satelital responde a que nosotros, perdón que siempre hable, o por lo menos en este capítulo que hable en plural, porque bueno, como explicaba hace un rato, ha sido concebido a nivel de cátedra de silvicultura el planteo de este capítulo. Nosotros entendíamos que estos actores sociales están espacialmente vinculados a matrices forestales poco disturbadas. En la práctica, eso cuando empezamos a realizar el mapa y luego de los procesos de validación, hemos constatado que efectivamente es así. Evidentemente, ha habido sumas y restas en el polígono resultante final, porque, por ejemplo, podemos tener pobladores rurales en ambientes que no son netamente forestales, como lo que puede ser un ambiente de salinas o un ambiente de humedal. Entonces, esas rectificaciones del polígono final también han sido hechas, pero ya en imágenes satelitales con una resolución espacial mucho más importante, como por ejemplo, por decir Google Earth. Entonces, en esas imágenes hemos detectado patrones espaciales que son los puestos o las casas de los pobladores en una matriz en la cual hasta llegábamos a identificar las picaditas o caminos que ellos usan para discurrir en lo que es el ecosistema de bosque. Entonces, en esos patrones espaciales, al detectar los puestos, identificábamos lugares donde vivían familias campesinas e indígenas. Entonces, de formalización a través de esa clasificación de imagen y de, por ejemplo, digitalizar mallas de puntos de autores previos, ¿sí? Mallas de puntos que identificaban previamente lugares donde tienen asentamiento los pobladores. Ese proceso de superposición de capas nos lleva a esa etapa de formalización. Posteriormente, en la etapa de análisis, hemos validado el mapa a través de talleres participativos y grupos focales en diferentes departamentos de la provincia, solamente por nombrar algunos: Sarmiento, Choya, Guasallana, Avellaneda, talleres llevados a cabo en lo que son, por ejemplo, las escuelas de la familia agrícola, en los cuales nosotros llevábamos un mapa con un soporte transparente en el cual las familias y los estudiantes podían marcar sus territorios, podían marcar la extensión de sus lotes y predios, y de esta forma ir chequeando y validando el mapa que ya teníamos. Otras fuentes de información muy importantes para validarlo han sido las capas del OTBN, del año 2015, proyectos vinculados tanto de investigación como a proyectos de uso de bosque nativo del OTBN 2015, y la superposición de las capas del INAI, o sea, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que son las ambas capas de relevamiento territorial de los pueblos indígenas hecho a nivel de nación.
en el solapamiento de capas y la rectificación de algunos predios y lotes que, por ejemplo, estaban deforestados o tienen, por ejemplo, un silvopastoril. Entonces, restando también esos lugares que entendemos responden a otra lógica de uso del ecosistema, obtenemos finalmente el mapa de territorio campesino indígena. Lo que ven aquí a la izquierda es un mapa temático y que pinta la provincia con diferentes colores. Es el mapa al cual hacía mención en la clasificación de imagen satelital supervisada. Hemos encontrado siete tipos de ambientes. Los colores verde oscuro son ecosistemas forestales típicos de bosque de dos quebrachos, y el verde más claro son bosques mixtos, o sea, bosques en los cuales hay alternancia de bosques de quebrachos con otro tipo de estrato arbóreo, como puede ser algarrobos, mistoles, guayacanes, etc. Vemos que en cuanto a porcentaje de ocupación, el bosque mixto tiene un porcentaje de ocupación mayor que los otros ambientes presentes en la provincia. En el mapa que vemos a la derecha, en color naranja, vemos ese polígono de territorio campesino indígena determinado, bueno, como ya lo hemos explicado anteriormente, y también vemos lo que era el solapamiento o superposición de capas para validar ese territorio campesino indígena. Los puntitos amarillos son el criterio desde del OTBN, los polígonos verdes son el relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y en la foto vemos al director mío, doctor Miguel Braciolo, trabajando en el departamento Copo en este tipo de localidades, en diferentes proyectos, tanto de extensión como de investigación. Entonces, todas esas fuentes de información confluían que este territorio estaba de alguna forma bien cuantificado. Sería el mapa final del territorio, ya con las rectificaciones y con las restas hechas en el polígono resultante. Y lo que vemos en la tabla es que nos dice que el territorio campesino indígena de la provincia ocupa 6 millones de hectáreas de forma aproximada. Debo hacer la salvedad que el objetivo de este capítulo y de establecer este territorio no perseguía tener una precisión a escala de lote o de predio. Si uno hace zoom y va a esa escala de lote y predio, seguramente hay sesgos, seguramente puede haber errores. Lo que pretendía este capítulo era estimar a una escala mayor, a una escala provincial, el territorio, para que de alguna forma poder empezar a determinar qué tipos de ambiente tiene y cómo contribuye esto a la conservación de la biodiversidad. Esta superficie de 6 millones de hectáreas es aproximadamente 45% de la superficie total de la provincia, que es 13 millones de hectáreas, 600.000. En una diapositiva anterior hacíamos mención a los tipos de ambientes que habíamos encontrado en el territorio campesino indígena. Como decía también en ese momento, el bosque mixto era en cuanto a porcentaje mayor. En el gráfico de barras que vemos abajo, el bosque mixto ocupa 4 millones de hectáreas y el bosque de dos quebrachos ocupa 1.500.000 hectáreas. O sea, son los ambientes preponderantes y los que más superficie ocupan. Ahora bien, si este territorio indígena lo comparamos con respecto a las categorías establecidas en el OTBN, en el ordenamiento territorial de la ley de bosques nativos, que son la categoría 1 rojo, 2 amarillo, 3 verde y los corredores biológicos, vemos que el territorio campesino indígena se solapa o mantiene o ocupa 50% de las zonas rojas establecidas en el OTBN, un 74% de la categoría amarillo, un 10% del verde y un 54% de los corredores biológicos. Entonces, de alguna forma, empezamos a ponderar y a cuantificar la importancia de los lugares ocupados por poblaciones campesinas e indígenas en la provincia. Bien, el capítulo que sigue nos habla sobre modelos de distribución de especies, mapa de patrones de riqueza de especies y su vinculación al territorio campesino indígena. La secuencia de pasos que se ha llevado a cabo en este capítulo era, en primer lugar, una primera etapa de recolección de datos de presencia,
a partir de diferentes fuentes de información, transectas lineales de largo variable, separadas unas de otras por lo menos 2 kilómetros, la separación para tener una independencia estadística entre las transectas. Encuestas semiestructuradas a pobladores rurales, filtradas de alguna forma por el grado de confiabilidad que detectábamos en la persona entrevistada, colocación de cámaras trampa y eventualmente algún evento de caza furtiva, si encontrábamos que podía haber en alguna casa alguna piel u otro elemento que nos indicara la presencia de especies. Con el cúmulo total de todas las especies muestreadas, el paso siguiente, porque bueno, evidentemente por una cuestión limitante en cuanto a recursos y a tiempo no se podían modelar todas las especies, incluso en cuanto a una limitación computacional podríamos agregar, hemos hecho una selección de las especies a ser modeladas. Estas especies identificadas han sido principalmente a partir de una cuestión de especies que son prioritarias para la conservación de la biodiversidad, especies que tienen una importancia significativa en lo que es en su contribución a lo que es la dinámica de los bosques del Chaco Seco, y también por ser especies que tenían, que contábamos con los datos suficientes, la cantidad de ocurrencias suficientes para que los modelos puedan andar. Posteriormente, una selección del algoritmo para llevar a cabo el modelado en un sistema de información geográfica para conseguir, por ejemplo, modelos consenso o modelos, sí, consenso o intersección de otros modelos. Como hacíamos mención en forma previa, las metodologías utilizadas en este capítulo han sido las transectas, en las cuales uno podía consignar desde observaciones directas hasta indicios indirectos de presencia de especies, encuestas a pobladores y la colocación de cámaras trampa. Las 5 especies seleccionadas en este capítulo han sido el chancho quimilero, el pecarí de collar, el puma, el oso hormiguero y la guasuncha. Por chancho quimilero es, aparte de ser como alguna de las otras, una especie catalogada como en peligro de extinción, es una especie que es endémica de la ecorregión del Chaco. Entonces, en base a estos criterios, viene la selección de especies que tenemos presentes en esta diapositiva. Lo que muestra esta diapositiva es de una forma muy esquemática y simple lo que es el proceso de modelado de nicho o el modelado de la distribución potencial de especies. Como otros modelos estadísticos, tenemos variables que son variables independientes y variables dependientes. En este caso, la variable dependiente, como ven aquí a la izquierda, tenemos una serie de capas que son las variables de entrada que usan estos modelos. Como variable dependiente, tenemos los sitios de ocurrencia de donde están localizadas las especies que hemos detectado. Como variables independientes o covariables predictoras, tenemos diferentes capas ambientales, entre ellas las 19 capas de WorldClim y otras capas que nosotros hemos armado a partir de las capas de WorldClim. Hemos armado, por ejemplo, a partir de altitud, hemos armado pendiente y teníamos una capa categórica con 20 coberturas de uso de suelo que también ha sido utilizada. Esas capas de entrada, luego el modelo de nicho es un modelo multidimensional, si bien aquí vemos en los ejes solamente 3 variables, pero el modelo de nicho, precisamente por su concepto biológico, apunta a ser un modelo n-dimensional. Lo que vemos en los ejes, los puntos que vemos de color azul, serían justamente puntos de presencia de la especie. Y este tipo de modelado lo que busca hacer es establecer correlaciones o similitudes entre las condiciones ambientales donde uno encuentra las especies y condiciones ambientales de otros lugares. El mapa que vemos a la derecha es la salida logística de uno de estos modelos, en particular del algoritmo de Maxent, que ya establece una distribución potencial. ¿Sí? Vemos que hay un ranking
de probabilidad que establece diferentes colores y números. Lo que es el color rojo nos estaría indicando máxima probabilidad de detección de la especie y el color azul menos probabilidad de detección de la especie. Estos modelos a su vez tienen que estar sometidos a un proceso de evaluación. Hay diferentes parámetros para los diferentes algoritmos utilizados, hay diferentes parámetros. Por ejemplo, solo a manera de citar ejemplo, cuando hacemos mención a Maxent, el gráfico este que vemos abajo, donde está la flechita del cursor, es el parámetro de área bajo la curva, que es uno de los indicadores de cómo el modelo se está desempeñando. Si nosotros tenemos que el modelo, la curva roja, se ve muy chiquito, pero bueno, si vemos que esa curva roja cercana a la diagonal que cruza todo el gráfico, en realidad el modelo se estaría desempeñando mal y no estaría siendo mejor que el azar. Ahora bien, si la curva roja está como está en el gráfico dibujada y su valor oscila de 0,7 a 1, quiere decir que el modelo se está desempeñando bien y se desempeña mejor que una probabilidad aleatoria. A partir de las 5 especies seleccionadas, hemos obtenido modelos de distribución potencial que son los mapas que vemos de Santiago del Estero a la izquierda. En este caso están pintados de negro y blanco porque son las salidas binarias de los mapas a partir de un umbral de corte, ¿sí? En estos modelos podemos poner un umbral de corte para obtener estos mapas binarios de distribución potencial de las especies. Entonces, en el post-tratamiento de esos modelos de distribución, llegábamos a mapas consenso, que era lo que queríamos obtener, mapas de riqueza de especies, que es el mapa que está aquí a la derecha, colores. En este mapa de riqueza de especies, nosotros hemos obtenido 3 tipos de mapas a partir de diferentes algoritmos y hemos optado por seleccionar el mapa que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Por considerar que era el mapa más equilibrado en cuanto a la predicción de riqueza de especies en la provincia. Este mapa también presenta una escala de colores del rojo al azul y de forma similar a lo que le decíamos en la diapositiva anterior, el rojo, o sea, los puntos, los patrones que están pintados en rojo en el mapa indicarían mayor riqueza de biodiversidad, mayor riqueza de especies, y las zonas azul, menos riqueza de especies. De alguna forma, esto concuerda con la realidad de la provincia porque esas zonas rojas coinciden con ecosistemas forestales de diferente índole y las zonas azules coinciden con zonas donde la frontera agropecuaria ha avanzado y no han quedado, prácticamente han quedado relictos o no han quedado ecosistemas naturales en la provincia. Lo que vemos en esta tabla es que ese mapa que veíamos anteriormente de diferentes colores de la provincia, hemos dado por denominarle un mapa de sitios de elevada biodiversidad, como dice su sigla CEP, ¿sí? Entonces, ese mapa CEP lo hemos comparado, contrastado nuevamente con lo que es el mapa de territorio bajo manejo campesino indígena y nuevamente con respecto a las categorías del OTBN provincial. No voy a analizar toda la tabla, simplemente mostrar esto que como dato importante, esto que está, el número que está pintado de rojo, nos dice que el territorio bajo manejo campesino indígena conserva o se solapa con 57% de los sitios de elevada provincial, es decir, 57% de los sitios marcados en las categorías de colores naranja-rojo del mapa anterior. Bien, ahora viene este capítulo que se titula Modelo de conectividad del paisaje a escala regional y vinculación con áreas de mayor biodiversidad. Este capítulo cambia su escala porque precisamente estos modelos de distribución de especie tienen esa capacidad de efectuar predicciones a escalas mucho mayores, incluso por ejemplo a escalas continentales o planetarias. Entonces, esa capacidad de extrapolar predicciones y datos a una superficie mayor nos servía para poder establecer conectividad que contemple más zonas de la ecorregión del Chaco Seco.
Las etapas metodológicas que ha seguido este capítulo son una primera instancia de recopilación de datos. Lo que ven en la foto, hacíamos mención en un capítulo anterior a que, por ejemplo, lo que son los eventos de casa también han sido tomados en cuenta como datos, como insumos para armar las bases de datos. Entonces lo que ven en la foto que está a la izquierda abajo es la piel chancho quimilero que había sido cazado en una sola de bañados y salitres que se denomina saladillos de Uyamampa. Posteriormente a la recopilación de datos, lo que hacemos es, en base a los modelos de distribución de la especie, que en este caso, en este capítulo, hemos elaborado el modelo en base a 3 algoritmos que son Maxent, modelos lineales generalizados y bosques aleatorios. En base a esos 3 algoritmos, nuevamente obtenemos un modelo consenso, que es lo que ustedes ven aquí en la imagen esta de blanco y negro abajo. Y por último, a partir de ese modelo consenso, establecemos el modelo o el mapa de la construcción de conectividad a escala de paisaje, que está basado en el índice DPC o índice de probabilidad de conectividad, y a su vez ese índice se basa en la estructura de grafos y en la disponibilidad de hábitat. Bueno, como mencionábamos, en este esquema lo que muestra es que hemos utilizado, como hacía mención hace un rato, hemos utilizado 3 algoritmos, ¿sí? Maxent, GLM y Random Forest. Se ha obtenido en un post-tratamiento un modelo consenso en lo que es el programa QGIS. A partir del algoritmo de Fuzzy Intersection, obtenemos un modelo consenso que es el mapa este que vemos a la derecha, en el cual tenemos, si ustedes ven, la distribución de la especie es superior a los límites de la provincia. Se mencionó también hace un rato de los 3 algoritmos que hemos usado el parámetro de área bajo la curva para establecer qué también se estaban desempeñando, y el modelo que mejor se desempeña con respecto a los otros 2 es Maxent. Aquí vemos 3 mapas, que son los mapas que hacen mención al aporte a la conectividad del paisaje de los diferentes parches de hábitat con respecto al chancho quimilero. Y en este capítulo lo que nosotros hemos querido hacer es apartarnos de los análisis clásicos del índice PC o DPC. ¿Por qué digo esto? Porque los análisis clásicos hacen mención a los 3 componentes básicos del índice DPC, que son DPC intra, connector. Entonces, los análisis y los mapas que se obtienen, por ejemplo, como estos, parecidos a estos, son en base a esos 3 componentes que conforman el índice DPC. Ahora bien, lo que nosotros hemos encontrado como algo que consideramos nuevo es que si al propio índice DPC lo clasificamos a partir de intervalos de clase, de diferentes intervalos de clase, también brinda mucha información y mucha variabilidad en su información al momento de determinar qué parches de hábitat aportan más a la conectividad del paisaje. Entonces, los mapas que ustedes ven aquí a continuación son mapas que han clasificado al índice DPC. En la columnita de la izquierda vemos al índice DPC en 10 intervalos que van desde las clases 19, colores rojo y naranja, que aportan más, estarían aportando más a la conectividad del paisaje, por ejemplo, la clase pintada de azul. Entonces, los intervalos de clase han sido para establecer las particiones cuantitativas del índice, han sido cuantil, intervalo igual y rupturas naturales o Shanks. De estos 3 modelos vemos que la partición mediante cuantil es, a nuestro criterio, la que identifica mejor áreas o parches de hábitat que serían críticos para la conectividad a escala de paisaje del chancho quimilero. Y si ustedes ven en lo que es el mapa aquí a la izquierda arriba, vemos que todos los parches están pintados de rojo. Este índice PC pinta los parches de alguna forma teniendo en cuenta, como lo hemos hecho nosotros, tiene en cuenta la superficie del parche
tiene en cuenta que ese parche a su interior tiene conectividad y además nosotros hemos un elemento de ponderación del parche que es la calidad de hábitat del parche para la especie en cuestión, es decir, para el chancho quimilero. Esa calidad de hábitat deviene a partir de una clasificación temática del área de estudio. Bien, un poco esta tabla un poco ejemplifica lo que mencionaba anterior con respecto al mapa. La tabla estipula una comparación de los tres intervalos de clase considerados y vemos que con respecto, vemos que en las clases 9 y 10 se reconocen o se identifican con respecto a esas clases para cada una 185 y 185 parches de hábitat importantes para conectividad. Y miren, tengan en cuenta la diferencia sustancial que hay de esa cantidad de parches identificados a lo que, y a lo igual. Incluso en intervalo igual, para la clase 9 no detecta ningún parche de hábitat en esa clase y para la clase 10 solamente un parche de hábitat. En cuanto a superficies, detecta 69.000 kilómetros cuadrados importantes para la especie. Bueno, el último capítulo de la tesis está titulado Influencia de la composición y configuración del paisaje sobre la mastofauna a escala local. Hemos llevado adelante un muestreo estratificado, es decir, por tipos de ambiente. Ahora vamos a ver a continuación el mapa un poco más ampliado, ¿sí? Y vamos a ver los ambientes que están presentes. Hemos hecho a partir de esos muestreos, hemos hecho un cálculo de abundancia relativa y también hemos calculado índices de biodiversidad. Y esta abundancia relativa y estos índices de biodiversidad han sido tenidos en cuenta como variables dependientes para vincularlos a métricas de paisaje. Estas métricas de paisaje son lo que para nosotros estarían estableciendo la composición y configuración del paisaje. Hemos vinculado a métricas y hemos vinculado las abundancias con respecto a los tipos de ambientes encontrados en ese área de estudio local. Bien, el mapa que ustedes ven aquí a continuación, aquí a la derecha, es el mapa con una clasificación supervisada, pero a diferencia de los capítulos anteriores que era en base a un satélite de Terra, en este caso hemos utilizado un satélite Landsat con el sensor Landsat 8 con el sensor OLI. Lo que ustedes ven de colores son los diferentes tipos de ambientes en el área de estudio, es decir, bosques de quebrachal, bosques mixtos, pastizal arbustal y agricultura. Lo que ustedes ven como unos polígonos blancos en el área de estudio, perdón, disculpen, antes de seguir explicando, esta área de estudio, más o menos para los que conocen, va aproximadamente de la localidad de Garza hasta la localidad de Los Juríes, ¿sí? Que es, ya lo habíamos indicado en un mapa, pero es el polígono rojo en el mapa chiquito de Santiago, que está en la propia imagen, el polígono rojo, ¿sí? Sería el área de estudio local. Como decía, los polígonos blancos son transectas, las transectas lineales de largo variable que se han recorrido para llevar a cabo los muestreos, que han sido determinadas en un diseño de muestreo estratificado por tipo de ambiente. Ustedes verán que, me pueden decir, a ver, ahí vemos que hay como que las transectas, esos polígonos blancos se tocan. Bueno, en realidad eso no es así. Los polígonos blancos, si ven en el mapa, en lo que la leyenda dice zonas buffer. En el capítulo lo que hemos hecho es cortar 3 zonas buffer, que son 3 zonas a partir de la distancia media del eje de la transecta hacia sus costados, una zona de 1 kilómetro de distancia, una zona de 2 kilómetros de distancia y una zona de 3 kilómetros de distancia. Ustedes están viendo ahí las zonas buffer de 3 kilómetros de distancia, por lo cual las transectas sí tenían independencia unas de otras y no se solapaban, no se tocaban, ¿sí? Los muestreos han sido llevados a cabo desde 2015 a 2017. Había habido una campaña previa en 2014, pero era una campaña como para ajustar la metodología. Y de 2015 a 2017
hemos hecho en cada año 2 campañas anuales repitiendo estas transectas que ustedes ven ahí, una campaña en invierno y otra en verano. Aproximadamente eran 30 kilómetros transitados por tipo de ambiente para totalizar 500 kilómetros recorridos a pie y unos 1900 indicios detectados de especies de fauna. De estos muestreos estratificados, el primer resultado que vemos es que la familia de los dacipódidos es la más representada y la más abundante, ¿sí? Como el balacate este que vemos en la derecha, ¿sí? Seguido por otras familias que son la familia de las corzuelas, de los cérvidos, y la familia de los cánidos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, los zorros. Ahora bien, si nosotros hacemos una sumatoria de los índices de abundancia de estas especies por ambiente, lo que vemos es que, como por ejemplo en el gráfico de Barras, eh, el ecosistema de bosques mixtos es el que más abundancia presenta, ¿sí? Seguido por el bosque de dos quebrachos. Si tomamos en un análisis de ANAVA clásico, si tomamos esta abundancia relativa y la correlacionamos con los tipos de ambiente, vemos que de alguna forma esta abundancia sí tiene una significancia estadística, porque vemos en el p-valor, que está en la tabla que está aquí a derecha, vemos que hay un grado de significancia entre los tipos de bosque y la abundancia relativa de las especies. Si tomamos a modo de ejemplo para analizar qué pasa con la abundancia de alguna de las especies en particular, por ejemplo, hemos analizado del aguasuncha, del chancho quimilero, del puma y del oso hormiguero, vemos que de alguna forma las especies siguen un patrón de abundancia en el área de estudio. Nuevamente la cuestión de que en el bosque mixto hay mayor abundancia de especies y... Sí, disculpen. Entonces decía que en el bosque mixto tenemos mayor abundancia. Esto se da tanto para la guasuncha como para el chancho quimilero como para el puma, seguido por el bosque de dos quebrachos. Y lo que... Perdón. Por favor, solicito que cierren el micrófono los presentes. Y lo que vemos es un descenso abrupto de las abundancias en cuanto a los ambientes de pastizal arbustal y obviamente más en cuanto a agricultura. Y la única especie que de alguna forma se sale de este patrón del comportamiento de la curva de la abundancia es el oso hormiguero, que el oso hormiguero sí presenta más abundancia en lo que es el bosque de dos quebrachos, seguido por el bosque mixto. Vamos como variable dependiente los índices clásicos de biodiversidad, lo que encontramos es que, a diferencia de lo que pasaba con las abundancias, cuando veíamos abundancia, veíamos que en el bosque mixto había más abundancia que en el bosque de dos quebrachos, pero cuando vemos, por ejemplo, lo que son los índices que tienen que ver con la estructura de la comunidad, es decir, el índice de equidad de Shannon y Wiener o el índice de dominancia de Simpson, vemos que en cuanto a riqueza de especies y diversidad, no está pasando, no hay ese contraste en cuanto al bosque de dos quebrachos y el bosque mixto. Es decir, considerando esos índices, no hay diferencias entre los ambientes, o al menos no hay diferencias significativas desde un aspecto estadístico entre los ambientes. Cuando tomamos nuevamente a la variable dependiente para de alguna forma intentar establecer qué vinculación hay a la composición y configuración de paisaje, para este motivo hemos realizado dos tipos de análisis estadísticos. Por un lado una correlación de Pearson y por el otro nuevamente una ANAVA. Lo que vemos es que del total de especies consideradas en el estudio, un 40% de ellas han mostrado algún grado de variación
estadísticamente significativo con las métricas de paisaje, con las diferentes métricas de paisaje listadas, que son las que vemos en esta, ¿sí? Lo que vemos de manera general es que las especies que han mostrado correlación con las métricas de paisaje son especies de un porte chico a mediano, ¿sí? Eso en cuanto a la correlación de Pearson. Y con respecto al análisis, vemos que, y en este caso ya tomamos en consideración las tres distancias buffer que hacíamos mención hace un momento, la distancia de 1 kilómetro, 2 kilómetros y 3 kilómetros. Con respecto a esas tres distancias, vemos que en los tres tipos de paisajes, porque, a ver, hay algo que me había olvidado mencionar, es que a partir de estas distancias buffer de 1, 2 y 3 kilómetros, se han realizado de las transectas recortes para establecer paisajes individuales. Y esos paisajes individuales son los que se han cargado en el programa Fragstat para calcular las métricas de paisaje. En el ANAVA lo que nos muestra es que hay una correlación positiva de un aspecto estadístico, nuevamente entre las métricas, la abundancia y los tipos de ambiente de bosques, el bosque de quebrachos y el bosque mixto. Por último, esta es la última gráfica, que lo que nos muestra es que en los tres tipos de paisaje, con las diferentes distancias consideradas, el grado de detección o de sensibilidad de las especies a la composición y configuración del paisaje sufre un proceso acumulativo en la detección de especies. Es decir, en principio, por lo menos en cuanto a estas distancias consideradas, es como que no hay un recambio de especies, sino que las especies que se van detectando y que muestran una interacción con alguna métrica de paisaje se van incrementando, se van acumulando y no reemplazando una a otra. Y lo que vemos también es que en el buffer de 3 kilómetros ya aparece una especie de fauna de grande que es el chancho quimilero, que muestra interacción con alguna métrica de paisaje. Es decir, que de alguna forma esto corrobora estudios y análisis de otros investigadores previos que determinan que hay un grado de relación entre el tamaño corporal y la selección de hábitat y en consecuencia el rango también de distribución de las especies. Bueno, con respecto a la discusión general de la tesis, no quería, no quería mencionar todos los aspectos, me parecía que iba a ser bastante, simplemente basarnos en el que considero que ha sido por ahí el más fructífero o lo que podría enriquecer más a una discusión, que es cómo esta tesis aporta en el marco de una discusión mayor que es en las posturas de land sharing y land sparring. Nosotros consideramos que a partir de los resultados construidos o que se han consolidado en esta tesis, el territorio este campesino indígena que se ha construido y la conservación de biodiversidad que se da en el mismo, de alguna forma, por la configuración que tiene este territorio, aporta a lo que es el concepto de land sharing, es decir, en este territorio tenemos producciones locales tradicionales de poca envergadura, de poca extensión y que en algún punto la mayoría no son intensivas, combinados con parches o matrices de temas con un buen grado de conservación o por ahí con diferentes grados de conservación, pero por lo menos hay relictos o parches de ecosistemas forestales y de otros tipos de ambientes naturales. Entonces, en algún punto los resultados que conseguimos nos dicen que esta postura de producción y conservación simultánea en el espacio de alguna forma es viable y creo que este trabajo aporta en ese sentido, a diferencia de lo que podría ser la postura de land sparring, que determina que hay que hacer una separación espacial entre producción y conservación para que esto sea de alguna forma eficiente en el tiempo y en el espacio. Último, y bueno, nuevamente no he puesto todas las conclusiones, iba a ser mucho, pero simplemente pongo las que a mi parecer por ahí pueden llegar a ser las más relevantes y si me permiten las voy a leer. La primera dice que existe una elevada correlación espacial entre sitios de mayor biodiversidad
elevada abundancia relativa de fauna y territorio bajo manejo campesino e indígena. Y la segunda dice que a partir de los 61.000 kilómetros cuadrados ocupados por el territorio campesino indígena, lo que representa el 45% de la superficie provincial y el 81% de los ecosistemas forestales, se concluye que la persistencia y sostenibilidad de los ecosistemas forestales de la provincia dependen de los tradicionales de vida de los campesinos e indígenas que los habitan y de sus territorios. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Federico, por tu presentación. Ha sido muy clara. A continuación, ¿me escuchan bien? Sí, está bien, se te escucha bien, sí. A continuación abrimos el espacio de preguntas e invito a los miembros del jurado a expresar sus opiniones, sus consultas, preguntas. Si les parece, podemos comenzar con los profesores externos a nuestra casa de estudios, el doctor Borshi, el doctor Cruz Madariaga, para continuar con la doctora Deodato. A ver, Gustavo Cruz, Bien. me gustaría hacer unas consultas, un par de consultas, digamos. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, ok. Sí, gusto. Me parece tremendamente importante la conclusión de que, digamos, los bosques ya sustentan gran parte de o sea, digamos, los terrenos, ya, los terrenos de manejo de agricultores y campesinos e indígenas están concentrados en los bosques y los bosques soportan o dan esa sustentabilidad a este manejo campesino y aportan toda esa biodiversidad y todo el análisis que hace Federico, que me parece tremendamente relevante. Sin embargo, desde el punto de vista de la sustentabilidad o la sostenibilidad, para ser más exacto, de estos campesinos, me gustaría saber cuál es el nivel económico, toda vez que, si bien el nivel económico, si es un nivel bajo o si es un nivel precario, podría de por sí solo presionar ya a un cambio de conducta en el manejo de estos ecosistemas, ¿ya? Esto suele suceder muchas veces en Chile clásico, o sea, primero hay un manejo que, si bien lo manifestó bien Federico, el no idealizar. Muchas veces nosotros tendemos a idealizar los manejos por los pueblos campesinos, los indígenas, muchas veces afectan o producen menos perturbaciones toda vez porque las poblaciones son mucho más bajas, ¿ya? O rotan muchas veces en algunas partes. Pero siempre hay una idealización por grupos que realmente no tienen un conocimiento o no hacen estudios tan acabados como lo que puede hacer Federico. Pero eso, ¿cuál es el riesgo del cambio de conducta económica que pudiera por sí solo hacer un cambio en el manejo de los terrenos que tienen estas personas, digamos, y comenzaran a afectar de por sí solo, y con justa razón, porque ellos deberían luchar por su desarrollo comunitario y su vida, digamos, y su vida económica, digamos? Entonces, ¿qué haríamos con eso? Eso es una primera. Y la segunda es, si Federico me dice, si Federico me indica que realmente tienen conductas tradicionales que no afectan un poco el impacto sobre estos recursos, sobre la biodiversidad, para decirlo en general, eh, si esto no, quizás no sería una mirada congelada de esta cultura, porque todas estas culturas van evolucionando. Los hijos probablemente de estos campesinos piensan distinto a sus padres, y por lo tanto, si existen los mecanismos institucionales, ¿ya? Como para que las áreas de conservación que propone Federico en su trabajo, habla de que mayor conservación o que deben existir políticas de conservación de estos bosques, consideran la conservación de métodos tradicionales de manejo de los ecosistemas. Por ejemplo, en algunas partes de mi país, en el sur, hay formas de modificar los ecosistemas. Por ejemplo, los cipreseros que trabajan con cipreses en los canales
pueden haber reservas, digamos, que permiten que se mantenga esa cultura para solo esas poblaciones, de manera de conservar también hábitos o tradiciones culturales y manejos del ecosistema que son antiguos, digamos. Como una forma de conservación, unido a la conservación de los recursos, digamos, unido a la conservación de la biodiversidad. Eso es. O sea, primero, ¿cómo es la situación? ¿Corre en peligro? ¿La situación económica es baja? ¿Hay peligro de que cambien su conformación? Y si las políticas o si existen los esfuerzos, o si se hicieran los esfuerzos de conservación, estos tratarían de conservar hábitos tradicionales, buenos o malos, ¿ya? Porque puede ser de bajo impacto, por último, de estos campesinos, digamos, y indígenas. Entiendo, Gustavo, sí. Muy acertadas tus preguntas y tus apreciaciones. Es cierto que estos sistemas sociales tienen una dinámica en el tiempo de que precisamente como dices vos, es por ahí uno está viendo una figura, una etapa congelada del mismo, y si nosotros ponemos a ver como de alguna forma en una parte del marco teórico hemos presentado, eh, estos sistemas fluctúan y cambian en el tiempo y dependen mucho de la economía, ¿no? Tanto de la economía nacional como de la economía regional. En particular, lo que son estas poblaciones, a lo que es Santiago del Estero, las poblaciones campesinas e indígenas, una de las falencias más grandes o de la situación endeble que presentan hoy en día es que precisamente son pobladores que en cuanto a la posesión de su territorio no está legalmente establecida, es decir, son poseedores con ánimos de dueño, pero no tienen la titularidad de las tierras. Entonces, de por sí, esta situación los pone en una situación de, perdón que redunde, los coloca en un contexto de precariedad que ante el avance de otros tipos de actores sociales con mayor preponderancia política y económica, sucumben ante esto y tienen que desplazarse de sus territorios. Entonces, de por sí, este es el proceso que vivimos en la ecorregión del Chaco, lo que algunos autores han denominado la pampeanización del Chaco. Deja de ser la fisonomía tradicional para pasar a ser un paisaje productivo como si fuera en la pampa. Entonces es cierto que eh, no sabemos esta dinámica de los pobladores en el territorio con este proceso al cual están sometidos, qué es lo que va a pasar. Se establecen diferentes escenarios a futuro, pero a ciencia cierta no podemos determinar lo que va a pasar. Lo que de alguna forma me queda claro a mí por mi experiencia trabajando hace 20 años en el territorio, es que estas familias tienen una fuerte vinculación con el tipo de vida tradicional y estas producciones múltiples a las cuales ellos, es su economía familiar y a los cuales ellos están atados de alguna forma. Entonces me queda claro eso de que ellos tienen un estilo y un tipo de vida consolidado. Pero es cierto también que ante las vicisitudes sociales y económicas del país y regionales, estas condiciones pueden cambiar. Eso sí es cierto. Con respecto a la segunda pregunta, eh, lo que nosotros vemos, por ejemplo, a un nivel provincial y nacional, es que con el advenimiento de, por ejemplo, de la ley de bosques nativos, y estando establecido en uno de los criterios de sostenibilidad de la ley, que estos territorios y este tipo de poblaciones sean contemplados como parte de los ecosistemas forestales del país y que necesariamente al momento de la planificación, del manejo y de la gestión de los recursos forestales se debe incluir la participación de este tipo de actor porque, bueno, necesariamente es vinculante al lugar donde ellos están. No sé si con eso un poco he contestado a Gustavo. Sí, sí, bien. Y también no quiero acapararme todo el tiempo, digamos. Tengo una pregunta más técnica ahora, entrando como al área chica, digamos. Eh, eh, en la parte de lo que llamaste estudios, que yo lo anoté en la diapositiva para que no tener que volver, era la etapa de formalización, ¿ya? Del objetivo 1. Me parece que trabajaste con Terra Modis, que es un sensor que tiene una resolución más o menos
de muchos kilómetros, digamos, cuadrados. O sea, De, eso de es 200, de 250 200, por 50 por 250, entiendo. Sí, por lo tanto, eso no sé si es suficiente como para capturar eso que tú indicabas de ver los senderos, ver las explotaciones. Está bien, es lo que yo entiendo y por lo que yo leí de tu trabajo, es lo que hay. O sea, no hay, es lo que hay para esa parte argentina, no existe más información. Me parece súper bien que tú hayas mezclado estas tres cosas, algo con la información preexistente, algo a través de esta forma de normalización, trabajando con usuarios remotos, y la tercera parte con nuestros trabajos de campo que hicieron, ¿ya? Ahora, la pregunta es si, está bien, es como eso, pero ¿tienes algún estadístico, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, a una matriz de confusión o a un índice kappa que te permita aseverar digamos, la superficie de los territorios que tú calculaste o estimaste a través de estas tres vías, el error o la fiabilidad de tu información? bien. Ahí primero, Gustavo, bueno, buenísima la pregunta porque me sirve para aclarar algo que por ahí capaz que lo he dicho y no ha quedado bien claro. Es cierto, el satélite Terra tiene 250 metros de resolución, pero al momento de esta detección, podríamos decir, de patrones morfológicos del paisaje que tienen que ver con las casas y los caminitos que yo mencionaba de los puestos de los pobladores, para ese tipo de identificación hemos acudido a dos tipos de imágenes, la de Bing Maps y la de ¿Ya? Google Earth Pro. Y la de Google Earth Pro, que tienen obviamente mucha más resolución y nos permitían identificar ese tipo de cuestiones en el paisaje. Con respecto a, disculpa, ¿qué me habías dicho el último? Mi pregunta va más por el lado de la validación. O sea, tú dices que la Ah, sí, 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 superficie sí. Bien, corresponde a bien, casi un 50%, o sea, el sí, territorio al 50% es tremendamente importante, ¿ya? sí, Esa sí, 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 superficie, perfecto. ujú, Ahora me acuerdo, bien, perfecto. Lo que nosotros la hemos fiabilidad hecho de tu es, estimación. sí, lo que nosotros hemos hecho es, no he utilizado alguno de los índices que me dices vos, Gustavo, pero lo que hemos hecho es calcular el porcentaje de solapamiento con mallas de puntos de pobladores que lo habían establecido otros autores, el porcentaje de solapamiento con los polígonos del Retasi y del Genesi, que es en los polígonos establecidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, con la superposición de eso y el cálculo de porcentaje de solapamiento, de alguna forma estábamos calculando la veracidad de eficiencia de cálculo del territorio. El único cálculo de un índice estadístico espacial que he hecho es el I de Morán para ver el grado de autocorrelación o de agregamiento de los parches de bosque al interior del territorio campesino indígena. Eh, y Federico, una última, una última pregunta que más me gustaría que hicieras una especulación educada, ¿ya? Basada en tus antecedentes. Tú indicas que, y lo presentaste en la penúltima diapositiva, si mal recuerdo, la última, una de las últimas, en que señalas que los bosques mixtos presentan la mayor abundancia, pero los bosques de dos especies De dos de, quebrachos. de dos quebrachos, bueno, en tu trabajo escrito señalas que tienen presentan mejores calidades de hábitat, ¿ya? Eso señalaste, pero también dices que la biodiversidad la biodiversidad no hay diferencia significativa o incluso un poco superior, pero parece que no hay diferencia significativa. Y señalas en tu trabajo escrito y en tu presentación no entras más en detalle, a decir por qué sería esta diferencia, digamos. O sea, por qué se produce, cuál es el motivo. Tú señalas que no hay explicación en tu trabajo, ¿ya? Me gustaría que trataras Sí, de ver, hablas de que serían poco perturbados los mixtos, ¿ya? sí, sí. Esa pregunta es muy buena, Gustavo, es un disparador muy bueno. Es cierto, este trabajo
no llega a determinar por qué pasa eso. La verdad que esa cuestión de que en los bosques mixtos haya mayor abundancia de algunas especies de fauna es verdaderamente una incógnita que en realidad es un disparador de nuevas preguntas e hipótesis. Solamente, como vos habrás leído, Gustavo, esbozo algunas posibles teorías o hipótesis de qué puede estar pasando y por qué hay más abundancia en ese tipo de ambiente. Y lo llamativo es que haya más abundancia que en el bosque de Dos Quebrachos. Lo que se me ocurre pensar es que lo que puede estar pasando, porque como veíamos por ahí, algunos grupos generalistas, los dacipódidos o los grupos de la familia Canidae, ese grupo de especies de uso generalista del ambiente son las que mayor abundancia tienen, en detrimento de especies que por ahí tienen mayores requerimientos o son más especialistas en cuanto al uso del hábitat. Entonces, en principio lo que se me ocurre pensar es que esa mayor abundancia tiene que ver con modificaciones o disturbios de esos ecosistemas que favorecen a especies más generalistas. Pero bueno, como te digo, Gustavo, es realmente una incógnita, es algo que habría que plantearse nuevas investigaciones con respecto a eso para ver qué es. Y de alguna forma me dejaba un poco más tranquilo encontrar también lo que dices vos, que en cuanto a biodiversidad, riqueza de especies o algún índice tradicional de biodiversidad, no había esas diferencias entre el bosque de Dos Quebrachos y el mixto. Eso de alguna forma me dejaba un poco más tranquilo en mi concepción un poco cerrada de lo que podría pasar en estos ambientes. Pero sí, eso es intrigante. Eh, un, un- un ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos determinado bosques patagónicos, que por ejemplo los bosques que han sido floreados, que es una perturbación leve económica, donde se extraen los mejores individuos, ofrecen iguales o superiores servicios ecosistémicos que los bosques que están vírgenes, que no han sido intervenidos. Toda vez que al florear el bosque, al intervenirlo, dejan árboles de mala calidad que no son económicos, por lo tanto son afectados rápidamente por insectos y constituyen mejor hábitat, por ejemplo, para el carpintero patagónico, por ejemplo. Entonces, ofrecen muchas más posibilidades. Los parches con mayor luz o menos luz dan una mayor riqueza de especies del sotobosque. Entonces, también las perturbaciones durante un tiempo, no es una cosa permanente, ofrecen mayores nichos para distintas especies. Por ahí yo creo que podría ser un poco la vida en muchos casos. Pero, María, te pido, con esto termino, te pido disculpas, pero por lo menos en nuestros exámenes esto estamos acostumbrados que hacemos las preguntas y yo no vuelvo a preguntar más, salvo que haya algo muy importante. Muchas gracias. No ¿Ya? te preocupes, está todo muy bien. Gracias a vos. Proseguimos, doctor Carlos Borchi, ¿qué le parece? Bueno, sí, perfecto. Perdón que no sé qué pasa, no me deja conectar el video ahora. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Así que bueno, Sí, 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 Carlos. se por escucha alguna perfecto. razón extraña no puedo conectar el video. Mira, yo tenía pocas preguntas, no mucho, pero una era, estaba relacionada con las especies, la elección de la especie, ¿no? De las especies, va, perdón. Por ejemplo, bueno, indudablemente no, o sea, no está el yaguareté entre las especies que seleccionaste. Entonces, pensando en eso, indudablemente es una especie, entiendo, muy escasa actualmente si en Santiago del Estero, pero estaba pensando si no podríamos estar viendo el final de la película. O sea que o sea, las especies elegidas, que son las que están ahora, no sean las más resilientes, las que llevan muchos años de historia, digamos, adaptadas y conviviendo con el hombre, y que las especies más sensibles que hubiera habido en Santiago del Estero ya habrían desaparecido, ¿no es cierto? No sé si puede ser ese el caso, y por eso, digamos, en este caso, bueno, es lo que estás viendo, que son capaces de convivir realmente con estas poblaciones, ¿no? Sí, Carlos. Bueno, ahí gracias, Carlos, por la pregunta y la intervención, porque también me da pie a algo de que los aportes de los tres jurados
tanto de Carlos, y esto no es no lo hago en esta instancia para quedar bien, pero la pregunta que dice Carlos es cierto, las observaciones en la instancia de corrección de la tesis, me señala Carlos de que es cierto que la intervención humana en lo que es América, desde los principios, desde las épocas precolombinas, han generado extinción de especies, ¿sí? Desde el Mioceno hasta el presente, por ejemplo, la etapa de los grandes mamíferos, se considera que de alguna forma la presencia humana ha ejercido una presión de caza y de uso de los ambientes que ha generado un colapso de las especies presentes en los ambientes. Entonces, por ahí, Carlos, tu intervención y de paso, como decía, aprovecho para agradecer las correcciones del jurado porque han servido para mejorar la redacción de la tesis. Es cierto, por ahí estamos viendo la etapa final más flexibles, más plásticas a la presencia del hombre y que de alguna forma se han adaptado. De hecho, por decir alguna, por ejemplo, el oso hormiguero, en estudios de otros investigadores, constatan que el oso hormiguero es una especie que ocupa diferentes ecosistemas con diferentes grados de alteración o de disturbio. O sea que de alguna forma se adaptan a esto. Igualmente, a pesar de eso, estas especies como el chancho quimilero o el oso hormiguero están en un declive poblacional. Quiere decir que de continuar esta transformación del ecosistema del Chaco seco y la pérdida de bosques, por más que sean especies que logren de algún, muy probablemente haya extinciones locales y por qué no extinciones a nivel regional. Dale, bueno, bien. Una siguiente pregunta que está en relación con lo que te había preguntado antes Gustavo Cruz, y es si estos sistemas eh, sociales, ¿no? que son capaces de convivir con esta diversidad de fauna, no podrían tener también como condición una emigración de parte de la población. Yo no sé, o sea, yo soy nacido en Buenos Aires, por más que a los 12 años me fui de Buenos Aires, pero sí recuerdo, por ejemplo, que la cantidad de pobladores en Buenos Aires, nacidos en Santiago del Estero, era muy importante, como de una provincia que aportó mucha emigración a Buenos Aires. Ahora, ¿no será que esto, no sé la situación actual, porque ya te digo, ya tengo casi 60, o sea, hace casi 50 años que no vivo en Buenos Aires, pero no podrá ser que este sistema se mantiene por una permanente emigración de parte de la población? Bueno, puede ser, Carlos. De hecho, la gran oleada de emigración que se da de Santiago del Estero a la provincia de Buenos Aires, de finales de la década del 30 y principios del 40, cuando en Santiago del Estero hay un gran evento de sequía, hay una sequía de 2, 3 años que reduce considerablemente la carga ganadera de los pobladores y ante la adversidad se ven obligados a viajar a ir a Buenos Aires, que estaban en pleno proceso de industrialización. Es cierto, y creo, Carlos, que tu observación va de la mano con lo que me decía Madariaga, de que estas fluctuaciones económicas y políticas y sociales que tenemos en el país impactan de lleno en lo que son las poblaciones locales. Es cierto, de alguna forma creo que las políticas nacionales tienen que apuntar a que a esta dinámica de los pobladores tenga una sostenibilidad en el tiempo, tenga una viabilidad en el tiempo. Es lo que considero. Bueno, la última y no molesto más. Mira, es una pregunta mucho más. Si tuvieras que empezar de nuevo tu tesis doctoral, ¿qué cambiarías en objetivos, en método, en todo? ¿Cómo afrontarías el problema? Creo que la tesis mía ha ido sufriendo una metamorfosis, una transformación en el tiempo. Lo que ustedes veían en el último capítulo, el área de estudio local, era por donde yo he comenzado la tesis. Con el discurso Ujú. de los años y de las metodologías, me doy cuenta que los modelos de distribución potencial
nos permitían hacer análisis mucho más amplios, territoriales y llegar a conclusiones más amplias también. Una de las cosas que tendría en cuenta es que uno cuando establece un diseño muestral, que era el diseño de transectas en esa área de estudio, uno cree que va a poder hacer todo y la verdad que no es cierto, no es cierto. Kilómetros por tipo de ambiente, en ese tipo de ambientes es muy complicado. La verdad que eso sería para rever. Eh, Puede haber algunos otros sesgos en el estudio cuando en lo que hace a los mapas de distribución, la colecta de datos, como yo explicaba en la tesis, se ha basado en datos generados por nosotros. No hemos tenido en cuenta datos de colecciones históricas, de museos y demás. También podría ser una cosa a rever. ¿Por qué no incorporar ese tipo de datos? Podría haber dado otro tipo de variabilidad, porque de hecho en los mapas de distribución creo que hay sesgos. Hay algunos lugares que no muestran la riqueza de especies que tal vez sí tendrían, como por ejemplo algunas áreas protegidas como sierras de Sumampa y Ambargasta, Cerro Remate, Río Orcones, que pueden ser ambientes que capaz que tendrían mayor riqueza de especies. Y también otra cuestión a rever es que basado en un solo grupo taxonómico, hemos tomado solamente mamíferos. Si incorporáramos otros grupos como reptiles, aves, posiblemente esos mapas también variarían. O habría que ver qué tanto variarían. Está bien, está bien. Bueno, por mí, muchas gracias, Federico. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, buen día a todos. Me toca a mí ahora. En primer lugar, Federico, quiero felicitarte por haber llegado a esta instancia de defender tu tesis. Es un gran esfuerzo que has realizado, ¿no es cierto? Y también quiero felicitar a quienes que te acompañaron, a tu director y codirector, y a los que, como bien mencionaste en tu exposición, te acompañaron, colaboraron con vos, parte del equipo. Así que, bueno, buena hora y felicitaciones. El trabajo, el tema que cubres en la tesis es realmente un tema de gran importancia y relevancia regional y para la provincia. Es decir, es un tema sensible que es relativo a la conservación de la biodiversidad en general y en especial sobre la fauna, ¿no es cierto?, de mamíferos de gran porte y mediano. Entonces, y sobre todo vinculado, como lo han mencionado aquí los restos del jurado, a las poblaciones, ¿no es cierto?, de las comunidades campesinas e indígenas y la relación que tienen con esa conservación. Así que creo que ese tema es sumamente importante y que lo has sabido desarrollar y estudiar y eso quiero hacer también, enfatizar durante muchísimos años. O sea, se ve que hay un gran esfuerzo en la recolección de los datos que han dado esa fortaleza a tu trabajo y que además lo has sabido analizar utilizando un abanico, realmente me ha dado trabajo, de las técnicas que has empleado y herramientas para obtener esos resultados y aportes que haces para la región. Creo que eso es valioso. También quiero destacar que, bueno, en tu exposición, aquellas inquietudes que teníamos, lo has esquematizado muy bien, explicándolo, o sea, ha sido de forma sencilla que todos hemos podido comprender cómo estaba organizado tu trabajo. Así que felicitaciones, con gran solvencia en tu exposición, lo que da a entender para todos que tienes indudablemente un gran conocimiento del tema y de la región. Indudable, después de tantos años y esfuerzos, ¿no?, para realizar esos recorridos y esos muestreos. Tenía varias inquietudes para preguntarte, algunas ya han sido tratadas, ya sea en la exposición o también con los anteriores, con Carlos y con Gustavo.
Uno era que, ya esto para cerrar, era justamente en base a los aportes que haces a esta tesis, ¿cómo continuarías, que consideras la continuidad de tus estudios en el futuro? Esa era una. Es decir, ¿cómo continuarías? Y también, y eso algo ya se ha comentado, ¿no? Y quería saber cuál es la percepción de las comunidades, desde tu punto de vista, justo que has trabajado en las comunidades campesinas, sobre esa diversidad faunística de la región donde está, y sobre su conservación. ¿Cuál es la percepción? ¿Sí? Y entonces también que se ha tratado era qué se podría esperar en el futuro en esa dinámica que está ocurriendo y que bien lo expresaron, vinculado a nivel económico y a los desafíos y a los distintos cambios en el uso. Es un poco, algunas cosas ya las has contestado, pero bueno, quería escuchar, por eso te la formulo. Bien, bien, Liliana. Bueno, gracias por tus apreciaciones sobre la exposición. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Voy en cuanto a esta cuestión de las percepciones de los pobladores. En relación a eso, lo que nosotros hemos detectado es que hay un abanico muy grande de percepción. Tenemos desde algunos casos, no voy a, bueno, sí lo menciono porque no tiene nada de malo, uno de los pobladores que era uno de los lugares en los cuales yo hacía base, que es mi amiga doña Marta Gómez de Yanacón Bajada. Doña Marta, por ejemplo, ella establece que la fauna silvestre es un componente del ambiente, del ecosistema, que no tiene que ser perjudicado, que no tiene que ser cazado. O sea, tenemos desde esa postura que es muy conservacionista hasta pobladores rurales que indudablemente en base a un bagaje cultural hacen uso de la fauna silvestre, cazan los animales, hacer un aprovechamiento de la carne, del cuero o medicinal. Entonces tenemos todo un abanico de percepciones. Lo que sí hemos ido notando con el paso del tiempo es que esta cuestión de alguna forma, de cuidar el ambiente, de decir lo que nos dice la gente en el campo es, miren, dice, nosotros cada vez vemos menos. Cuando vamos y le hacemos la encuesta y le preguntamos, ¿y este animal usted lo ve? Y nos dice, no, allá en la época de nuestros padres, por decir, por ejemplo, cuando Carlos mencionaba el yaguareté nosotros hasta la década del 40, uno de los pobladores también que se llama Don Sixto, que en la época del obraje el yaguareté llegaba hasta esas zonas. De noche ellos lo escuchaban que andaba el yaguareté por ahí, merodeando por ahí. Entonces, tenemos esta cuestión que con el paso del tiempo la gente de a poco va incorporando la cuestión de que cada vez hay menos animales. Ellos se dan cuenta que cada vez hay menos animales, menos fauna, menos bosque, y de alguna forma ellos mismos dicen hay que cuidar, lo cual es sumamente positivo, ¿no? O sea, ellos se dan cuenta de que el avance de la frontera agropecuaria, la pérdida de los bosques, perjudica y que algunas de sus propias conductas, que antes las tenían también, va en detrimento de las poblaciones de fauna, y dicen, cada vez hay menos y tenemos que cuidar más porque ya no queda. Y dicen, algunas veces dicen, ya no queda para nosotros, por ejemplo, por decir, Los no recursos. queda un pichi, un peludo para nosotros y vienen gente de otras provincias y se lo cazan y se lo llevan. Entonces vemos todas esas respuestas por parte de la gente. Y no me acuerdo, Liliana, ¿cuál era la otra consulta? No, bueno, era eso, ¿no? Justamente, sí, cuáles eran las expectativas de continuar tu trabajo. Ah, bueno, muy buena pregunta, Liliana. Sí, claro, o sea, en, Bueno, supongo que dar continuidad a esto, como decía, este trabajo está lejos de ser algo, es muy perfectible. Hay muchas tuercas para ir ajustando, hay muchas cuestiones en los modelos, en la toma de datos, muchas cuestiones que se pueden mejorar y hacer nuevos modelos, nuevas interpretaciones. Y aparte, la verdad que la dinámica del paisaje y de lo que pasa a terreno es tan rápido
el cambio, esa clasificación que nosotros veíamos hace un rato del área de estudio local, cambia tan rápido, los campos se desmontan tan rápido, que muy probablemente los resultados de este estudio dentro de 5 o 10 años no sean tan válidos ya por la propia dinámica del paisaje. Entonces, siempre hay nuevos aportes que uno puede hacer y nuevos caminos para investigar. Bueno, otra de las preguntas o inquietudes que tenía era, que también lo trataron, era sobre la abundancia y la diversidad en los distintos en el bosque de quebracho y en los bosques mixtos. Pero bueno, ya lo respondiste y creo que justamente eso se da normalmente en la mayoría de los grupos taxonómicos. La abundancia suele ser diferente y no necesariamente correlacionada con los ambientes más conservados, porque generalmente especies dominantes, como vos lo dijiste, pueden ser especies generalistas. Entonces, sus requerimientos son menores y se adaptan. Ya en cambio con otras métricas como los índices que vos trabajaste con el de Shannon, ahí ya la situación es diferente, que además, podría ser, ¿verdad? Como lo dijiste, bueno, de distintos grupos, ¿no? O sea, no solamente de especies de grandes portes, sino de menores. ¿Sí? Sí, sí, O totalmente. sea que esa también fue una inquietud y bueno, coincidimos, ¿no? En esto. Pero, y eso también quiero destacar, en el caso de los mapas, en los modelos, en algunos casos, como vos dijiste, no estaban dimensionados o estaban subestimados, pero rescato la discusión que hiciste dando una respuesta a esa y mostrando el por qué podría ser. O sea que muy bien por tu parte en cuanto a las discusiones y justificación en cuanto a algunas subestimaciones que observabas que había en la modelización de algunas especies. Y otra cuestión era, sí, entendí que esas 5 especies seleccionaste porque son especies importantes, por las características también en cuanto a que son especies en peligro o amenazadas, y también porque eran posibles aplicarlas. Ahí te voy a preguntar, ¿qué especies te hubiera gustado incluir y que, bueno, por las circunstancias no se daban? ¿Qué otra especie podría ser interesante incluir en el futuro? Sí. Bien, bueno, hay algunas otras especies, si nos acotamos al grupo taxonómico de mamíferos, hay especies que están en el territorio provincial, como decía Carlos, no me refiero a yaguareté, ¿no? Porque el último registro de yaguareté ha sido por el año 2013 y después de ahí hay un registro posible en el Parque Nacional Copo, pero más allá de yaguareté tenemos otras especies que también están catalogadas en estado de o vulnerables o en peligro, como es el caso, por ejemplo, del aguaraguazú o como es el caso de tanto el tatú carreta como el tapir. Que sería interesante ver qué está pasando con esas especies en lo que es la provincia. Tienen distribuciones en diferentes ámbitos y después hay algunas especies también que están como de forma relictual en algunos ambientes. Por ejemplo, por decir en las salinas de Ambargasta tenemos algún grupo de maras, por lo menos lo que la bibliografía nos está marcando, tenemos un grupo de maras ahí en las salinas y entre las salinas y el límite con Catamarca tenemos un ambiente que desde nuestra universidad y nuestra facultad, por ahí lo tenemos medio descuidado en cuanto a los objetivos de investigación, que es todo es entre Salinas y el límite con Catamarca, que la Universidad de Córdoba ha detectado, por ejemplo, que tenemos distribución y presencia de chancho quimilero en esa zona. Entonces, hay algunos animales y algunas zonas, algunas áreas que obviamente no se puede abarcar todo y no se puede estudiar todo. No, Hay algunos lugares que sería interesante ver qué está pasando. bien. Bueno, no tengo más. Bueno, tenía muchísimas más, pero
es riquísima, o sea, tu tesis es riquísima en temáticas y en aportes. Así que nuevamente quiero felicitarte y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tus respuestas. Gracias. Bien, gracias Federico por tus respuestas muy claras. Gracias, bueno, también al jurado que ha hecho sus aportes. Continuamos, si es que no hubiera más preguntas, continuamos con el proceso de evaluación. Invitamos al jurado a que entre a una sala virtual paralela. Ya Vanina los va a guiar para comenzar con el proceso de evaluación. Hola, ¿Sí? soy Marta de Xanacón. ¿Me escuchan? Sí, se la escucha. Buenos Adelante. días a Claro, todos. Marta, un gusto enorme verte. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy Aquí bien. estoy desde mi... Miguel, qué gusto. Estoy desde Sí, mi me gusta Xanacón Bajada, el paraje más lindo de Santiago, como siempre yo les sé decir. Estamos muy contentos, emocionados. Estábamos mirando. Por rato se corta, no tenemos buena señal en el campo, pero estamos emocionadísimos nosotros también de este logro, eh, porque somos testigos que Fede ha dejado jirones de su ropa, de sus pantalones, en los montes de Yanacón Bajada. Ahí me escuchan. Te escuchamos perfecto, Marta. Bueno, queremos mandarle un saludo. Aquí está mi hermano, mis sobrinos, los que solían acompañarle a Fede para sus tareas. Ahí le habíamos hecho un videíto para mandarle, pero bueno, no sé si se puede ver. Y queremos saludarlo, nosotros felicitarle por este logro tan grande, que decirle que valió la pena. Como yo le decía, sonco y ancha custía. Mi corazón está muy contento y seguramente el de él también. Son con deben custiaita Fede pa, y debe estar muy contento el corazón de Fede. Le traduzco, por si usted no sabe quichua. No, no sabemos quichua qué, Marta. Solo ustedes hablan ese Bueno, idioma hermoso. bueno. Estamos felices y bueno, felicitarle nuevamente y le vamos a esperar a Chanacón Bajada, bueno, con su comitiva, todo, ¿por qué no? Usted también, para hacer el festejo, porque usted siempre nos decía que es su profesor y bueno, lo conocemos. Usted ha venido una vez a Chanacón Bajada. Para nosotros es muy lindo nuestro paraje, no sé para ustedes, pero siempre, como yo les digo, las puertas de nuestra casa, si quiera venir, pasarla, quieren venir de vacaciones, que venga, el que quiera venir. Gracias, doña Marta, Marta. yo aprovecho y me meto en el medio para agradecerte enormemente porque todos ustedes fueron enormes maestros para nosotros y eso, bueno, no me voy a cansar nunca de agradecerles, ¿no? Así es. Sí, nosotros al contrario, somos nosotros agradecidos de que nos hayan visitado. Tal vez así no, nos han tenido más en cuenta o hacer ver nuestros valores campesinos del monte, que para rescatar, vamos a decir, o para darle más valor, que a veces cuando vivimos nosotros aquí en el monte es como que no le damos valor, pero cuando viene gente de otro lado, nos hacen ver que sí, somos ricos nosotros aquí. Somos ricos, somos libres de hacer lo que queremos en nuestro campo, en nuestro monte, como yo digo, no nos falta nada, solo hay que echarle trabajo, echarle ganas y vivimos de lo más bien en el campo. La mejor vida es en el campo, en el monte santiagueño, pero hay que cuidarlo. Tal es así como te decía hace rato, Fede, la fauna, nosotros lo cuidamos mucho, la fauna, y, y sin esa fauna y sin ese monte nosotros no somos, ahí está nuestro capital, nuestra economía, todo eso. Doña Marta, perdón María, no sigo por Sí, ahí sí, sí, el adelante, orden, pero adelante. bueno.
Agradecerle, usted sabe lo que le aprecio a usted, a su familia, y tanto usted como don Sixto y como Nacho, lo que han colaborado en mi tesis es invaluable. O sea, ciertamente sin ustedes no hubiese podido hacer la tesis, entonces desde lo más profundo de mi corazón, junto a mi familia, les agradecemos fraternalmente. Y un día de esto sí, vamos con don Miguel Braciolo para ir a celebrar. Ay, Fede, muchísimas gracias. Estamos tan contentos de ser parte, porque eres como de la familia. Nosotros te has sabido ganar el cariño nuestro con tu humildad, con todo eso que te caracteriza, ¿no? Como te había dicho, con tu sencillez, con tu calidez humana. Eso habla bien de vos. Por eso te hemos acogido aquí como uno más y ya sos como uno más de la familia. Gracias, Así que, gracias, ¿cómo, gracias. cómo no estar contentos? Nada, aunque sea aquí en el teléfono, te veo de lejos, pero estoy a punto de emocionarme, Fede. Gracias, doña Marta, gracias. Un abrazo grandísimo, un abrazo grande a la distancia. Bueno, bueno, otro le mando, Ancha Atún, muy grande. Felicidades, Fede. Ahí está Dios te Benito, le siga manda un moviendo. saludo. Gracias, gracias, don Benito, gracias. Aquí está Marce, está Rolando, están todos escuchándolo. Felicidades, Fede. Muchas gracias, gracias. Y bueno, agradecer también a esta doña Marta, pero también agradecer a otras familias. Han sido muchos de la gente que estaba en el interior que me ha colaborado, como dice doña Marta, hasta me han hecho parte de sus familias prácticamente. Entonces siempre voy a estar eternamente agradecido con don Sixto, con Nacho Avellanal, con toda la gente que de alguna forma me ha dado cabida. Entonces un abrazo muy grande para todos. Y bueno, si me permites, María, ya que Muchísimas está, gracias. hago unos agradecimientos en general. Tómate la palabra, Eh, sí, por supuesto. gracias. Bueno, en principio, esta gente que está aquí acompañándome son mi soporte fundamental en el día a día, mi familia, Nico y Vane. Sin ellos no podría seguir y al cielo también. Tengo un angelito que me ilumina todos los días. Entonces, bueno, a mis padres por haberme formado, inculcado los valores que tengo actualmente. Eh, a mis amigas Maggie Ab y Analia Guzmán, como he dicho mientras explicaba uno de los capítulos, ha sido invaluable la colaboración de ellas y ha sido producto después de una publicación. A mi director, a Miguel, he hecho el agradecimiento formalmente en el texto de la tesis, pero ahora se lo agradezco públicamente porque más allá, Miguel, del asesoramiento académico, Miguel también ha tenido la calidez humana de comprender a un tesista doctoral que era papá de una hija con una discapacidad severa. Entonces, él ha tenido la flexibilidad como director de entender esa situación, de bancarme en el día a día, de entender que por ahí era un becario que no le aparecía, pasaban algunas semanas y no aparecía, pero él ha bancado todo eso y le agradezco profundamente, siempre voy a estar agradecido de Miguel. Alejandro Guiraudo, el codirector, me ha ayudado desde el principio en la preparación de los papeles y todo, así también como Analía y Maggie también desde el principio de la beca en la preparación de todos los papeles y en todos los sentidos. Es tanta la gente que me ha colaborado, va a haber muchos que no voy a nombrar, van a quedar muchos pendientes. Amabel, la señora Amabel Vélez, Mabel, una señora que trabajaba aquí con nosotros en la casa, ella también ha sido fundamental en el día a día. Y bueno, a todos les agradezco mucho, al jurado evaluador, lo he hecho oportunamente hace un rato, ha hecho aportes importantes, me ha marcado errores y mejoras en la tesis. Así que bueno, estoy al posgrado también, por supuesto, agradecido al posgrado, a María, a Vanina, ¿sí? A Viviana. Así que bueno, a todos, a todos. Un abrazo muy grande. Otro para ustedes, para la familia, para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias por las palabras de todos. No sé si hay alguien más que quiera expresarse, Miguel. Sí. eh, bueno, fundamentalmente
realmente felicitarte, Fede, la verdad que este momento es un momento muy interesante y fue un trabajo de muchos, y también agradecerles, ¿no? Porque habiéndome retirado, ver que de alguna forma contribuía a la formación de, bueno, de Maggie, de María Gracia, de Federico y de Analía, me deja bastante tranquilo, ¿no? Me deja la satisfacción de saber que mi paso por la universidad dejó algo, y eso me tranquiliza muchísimo. Y bueno, el trabajo de Federico, en función de algunas de las cosas que se fue planteando, que fue planteando el jurado, algunas consultas que fue planteando el jurado, quiero comentar que nosotros tuvimos una línea de investigación donde estuvo inserto el trabajo de Analía, de May y el de Fede, que tenía como finalidad justamente aportar elementos a este sector campesino indígena que es totalmente vulnerable, como se planteó durante la defensa, ¿no? Eh, y yo creo que los aportes de estas tres tesis son súper importantes. Maggie desde lo social y desde el valor que tiene el bosque para las comunidades. Analía demostrando que estas comunidades mantienen paisajes más estables. Y Federico, bueno, a través del aporte que él hace de cómo este bosque que manejan las comunidades mantiene la fauna, creo que sirven para empoderar a estas comunidades que son, como decíamos, muy vulnerables y darles elementos desde la universidad para que ellos puedan continuar la lucha de derechos que mantienen y fundamentalmente la lucha por la tierra, a mí me parece fundamental. Y además, recordemos que si bien la ley de bosque es un elemento importantísimo, lamentablemente solamente el 3% de los fondos de la ley de bosque atiende las necesidades de estas comunidades. Este tipo de trabajos me parece que nos da muchos elementos como para decir, bueno, ¿dónde se tienen que aportar esos recursos realmente, ¿no? Porque si estamos viendo que son estas comunidades las que mantienen el recurso, indudablemente estamos brindando elementos para decir dónde tienen que ir esos recursos. Otro elemento muy importante me parece que en este momento la discusión de las pautas de comercialización que está planteando la Comunidad Europea hacen que este tipo de aportes sean fundamentales, porque van a contribuir a esa discusión, ¿no? En este sentido también me siento bastante feliz y les agradezco a ustedes, porque creo que desde la cátedra hemos planteado elementos que son fundamentales y que básicamente fortalecen esta lucha que mantienen las comunidades para mantenerse, ¿no? Así que bueno, enormemente agradecido a todos ustedes. Gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras. Si hay alguien más que quiera expresarse, estamos en la etapa final del acto académico. Si no hubiera más opiniones, consultas o algo. Del doctor Alejandro Giraudo nos dice: felicitaciones, Fede, un trabajo enorme de gran calidad, sorteando muchas dificultades. Tu crecimiento y aporte ha sido enorme. Esto lo pone en el chat. Gracias, gracias, muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu contribución, por toda la colaboración desde el principio en este proceso. Bien. Bueno, con estas expresiones, con estas intervenciones, damos por terminado este acto académico y estaríamos viéndonos nuevamente en una nueva defensa seguramente. Felicitaciones, Fede, también es un gran aporte para nuestro posgrado, un egresado más de la casa, digamos, es invaluable. Gracias, gracias, María. Bueno. Saludos a todos. Los saludo a todos. Saludos, Gracias. bien para todos. Saludos. Chao. Adiós.